El 80% de las mercancías globales, como sabéis, se transportan por vía marítima. Y en este caso en Valencia somos los únicos operadores portuarios de granel en la terminal del puerto, porque el resto son contenedores o terminales para cruceros de pasajeros como el de Balearia. Nosotros manipulamos mercancía sobre todo agroalimentaria. Esta agroalimentaria pues destacan cereales que provienen, por ejemplo, de países como Ucrania o Bulgaria, ya puede ser trigo, cebada, maíz, etcétera, o más habas de soja, harina de soja que provienen más de la parte sudamericana, de países como Brasil, Argentina, etcétera. Son barcos tipo handy con una gran capacidad y suelen hacer cabotaje en España, que significa pasar por varios puertos, ya que traen una gran cantidad de mercancía, ponle por ejemplo 50.000, 60.000 toneladas, que van descargando en distintos puertos españoles. Y desde el punto de vista socioeconómico, pues tiene implicaciones importantes porque supone introducir algunos cambios en el modelo operativo actual. Y esto va a tener pues importantes impactos socioeconómicos porque esperamos tener menores tiempos de estancia de los buques, lo cual es bueno, porque es lo que quieren las navieras, estar poco tiempo en el puerto y poder así seguir operando. Our mission project is focusing on just-in-time arrivals. So first of all, we're predicting port congestion. So we're predicting, for example, which vessels are headed to the same port or berth and when there's going to be congestion. Then we can calculate the avoidable waiting time. So we know how many percentage of the port calls have how much avoidable waiting time. And then we produce predictions on when the vessel is actually going to be at the berth or the port area. Y esto mejora la competitividad del sector y lo cual redunda en el potencial del puerto como un lugar más económicamente más potente. Parece que Mission afecta solo operadores logísticos, navieras y puertos, pero eso no es así. También afecta a los usuarios de a pie, del día a día, porque esta eficiencia en los puertos recae en un mejor desarrollo de toda esta operativa y eso afecta a los precios de a pie, es decir, si todo el flujo logístico es mucho más suave, eso repercute en el usuario a pie. Por ejemplo, si una operativa tarda más de lo normal o hay algún problema sobre él, repercute en estantes vacíos, precios mucho más volátiles para los consumidores, etcétera, etcétera. Y involucrando a la comunidad portuaria, es decir, a nuestros trabajadores en las iniciativas que estamos realizando en proyectos como Mission, también otros proyectos. Y en general reciben muy bien estas ideas y ven el beneficio que tienen. Y también buscamos la involucración de nuestras comunidades cercanas, los vecindarios, y queremos dar a conocer estas acciones para que vean que el puerto no está estancado, sino que tiene una visión de progreso constante y de mejorar las condiciones no solo para el puerto, sino para todas las comunidades cercanas. Hacer más eficientes estas operativas también significa una buena viabilidad o un cambio de la vida marítima. Es decir, disminuir estas aguas grises que utilizan los barcos, que echan los barcos, o reducir las emisiones tanto de carbono como de dióxido de azufre que va al mar. También el ruido de los motores, si neutralizamos este ruido a través de la electrificación, se verá mucho más mejor en este ambiente marino. No van a tener que desviarse a una zona de espera, que llamamos zona de fondeo, en el puerto, donde los buques normalmente, al tener sus motores encendidos, pues siguen emitiendo gases contaminantes. Con este proyecto queremos minimizar todo lo posible esos tiempos de espera que son improductivos y con lo cual tendremos menos emisiones locales en el puerto, que va a redundar en beneficio de la ciudad también. Mi mensaje a otros puertos es que forma parte de una red y el comercio marítimo es en realidad una gran red de puertos y de otro tipo de agentes. Entonces, necesariamente tenemos que colaborar y compartir información. No podemos trabajar aislados, tenemos que compartir
y precisamente en foros y en asociaciones como la PCO Network son lugares perfectos para poder estar juntos y compartir nuestra experiencia.